Buenas tardes, compañeros. Vamos a realizar un ejercicio de aplicación práctica correspondiente a instalaciones sanitarias. Lo vamos a referenciar con el cálculo de una tubería de albañal. Vamos a tomar en cuenta las especificaciones que establecen las normas oficiales. También vamos a tomar en cuenta en este caso qué es el tramo final. Como su nombre lo identifica, una tubería de albañal pues es la que lleva el agua residual del edificio hacia el servicio público. Y entonces las especificaciones aquí de la página 132 lo refieren de esa forma. Dice que las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación hacia afuera de los límites de su predio deberán ser de 20 centímetros de diámetro como mínimo y contar con una pendiente mínima del 2%. Esa sería nuestra base para realizar el cálculo de la capacidad de tubería de albañal para drenaje. Aquí lo manejamos entre paréntesis para instalación sanitaria. La fórmula a aplicar va a ser la fórmula de Manning. Del lado derecho estamos anotando la referencia. Esa fórmula de Manning está en la página 106 de esas normas técnicas complementarias. Y aquí en la hojita de cálculo, la hojita de Excel, pues la representamos lo más práctico posible para utilizar nuestra hojita de cálculo. Bien, iniciamos dándole el valor del coeficiente de rugosidad para esta fórmula de Manning, que es de 0.0090 o 0.009 para tuberías de plástico PVC. Esa está en la tabla 2.2, página 106, como pueden ver en la misma pantalla. Si el diámetro mínimo es de 20 centímetros, 8 pulgadas, estamos hablando que el diámetro nominal serían 200 milímetros. 8 pulgadas. El diámetro hidráulico sería el diámetro interior de esa tubería. Aquí lo vamos a anotar también en milímetros. Y es el que me proporciona el fabricante. En este caso vamos a utilizar un PVC de la marca EMSA. Bien, este valor del diámetro hidráulico lo vamos a pasar a metros. Entonces dividimos entre 1000. Aplicamos la fórmula para calcular el área hidráulica, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y encontramos que sería 0.0290 metros cuadrados. Ahora, para calcular el perímetro mojado de esa tubería, voy a hacer la consideración de que lo vamos a utilizar a tubo lleno. Entonces, al estar a tubo lleno, el diámetro va a ser, el perímetro mojado va a estar en relación al diámetro hidráulico, o sea, al diámetro interior
de esa tubería. Aplico la fórmula y tendremos el perímetro mojado, 0.6032 metros. El radio hidráulico, que es el que necesito para aplicarlo en mi formulita, me dice que es el área hidráulica dividida entre el perímetro mojado. Hago la relación y tengo el valor para el radio hidráulico. Como lo utilizo en la fórmula elevado a la 2/3, aquí lo hago en la hojita de cálculo para que tengamos ese radio hidráulico a la 2/3. Con respecto a la pendiente, ahora vamos a utilizar la pendiente que nos dan las especificaciones. Dice que mínimo es el 2%. Vamos a aplicar ese 2%. Lo meto en mi hojita de cálculo también. Si es un 2%, su valor es 2 entre 100. Ya que tengo todas las variables que intervienen en la fórmula de Manning, voy a calcular entonces la velocidad media. Aplico la fórmula de Manning, sustituyo los valores y encuentro la velocidad media. Esta velocidad media la voy a comparar con la velocidad máxima permisible que registra la página 108 de mis especificaciones. Y me dice que para plástico PVC la velocidad máxima en metros sobre segundo es de 5. Y puedo constatar entonces que está dentro del límite de velocidades. Bien, si ya tengo la velocidad media, para encontrar la capacidad de conducción, la voy a calcular multiplicando esa velocidad media por el área hidráulica. Como ya tenemos los dos valores, sustituyo y me dice que la capacidad de esa tubería es de 0.0601 metros cúbicos por segundo. Lo paso a litros por segundo y entonces tengo la capacidad de esa tubería. La capacidad para una tubería de albañal, para material PVC, con el 2% mínimo de pendiente que especifican las normas técnicas, es de 60 litros sobre segundo. Aquí en la parte baja vamos a ver una vista de planta de ese drenaje sanitario, representando parte de las especificaciones, como son sus registros, que no deben de tener una separación mayor de 10 metros, y su conexión al servicio público. Se hizo aquí un corte sanitario para representar cómo va la pendiente del 2% y cómo se conectaría al servicio público. Recuerden que en este caso la ubicación de la tubería de alcantarillado del servicio público es determinante para nuestros proyectos. También recuerden que es variable. Por lo tanto, se tiene que confirmar físicamente en el terreno la infraestructura existente. Ya teniendo esa infraestructura existente, entonces comenzamos nosotros a proyectar nuestra instalación sanitaria con las pendientes que nos piden las normas. Recuerden que este corte sanitario es importante
para que ustedes puedan comprobar que su propuesta es adecuada, que no vamos a tener inconvenientes para este drenaje. También recuerden que estas tuberías tienen ventilaciones primarias, ventilaciones secundarias, incluso ventilaciones particulares, de tal suerte que garantizan que van a funcionar con la presión atmosférica. Es decir, aquí el flujo va a ser por gravedad, aprovechando la pendiente del 2%, que eso también se llega a denominar bombeo. Es decir, que aquí el bombeo es con esa pendiente del 2%. Y aquí están las características para el albañal. Mínimo 20 centímetros de diámetro y pendiente mínima del 2%. Bien, compañeros, en esta forma queremos ahora darles la información de los ejercicios resueltos y con videos que nos lleven menos tiempo, buscando que sea más fácil para ustedes la comprensión de los temas. Bien, gracias y nos saludamos en el siguiente tema. Hasta luego.